Apuntando a la radio. Apuntando a la radio. Un breve repaso a la radiofonía latinoamericana. Apuntando a la radio, con Tito Ballesteros y Juan Manuel Aguiló. Bienvenidos. En el libro Todo sobre Podcast, parto de la convicción de que el podcast no es más radio. No es más radio. No es más radio. Félix Riaño, colombiano, @locutorco en Twitter. Es podcaster y escribió hace apenas unos días su libro Todo sobre Podcast. Encuéntrelo además en todosobrepodcast.com. Si dijéramos que el audio transmitido por internet es radio, entonces tendríamos que decir también que YouTube es televisión, pero no lo creemos así, ¿verdad? YouTube es televisión, pero no lo creemos. Sólido en su argumentación, Félix jura que el podcast no es radio. Y estas son sus seguras convicciones. Voy a comenzar leyendo un párrafo del libro. Un audio compartido en internet es una forma de hacer radio. Al comienzo yo también creí eso, pero el podcast es mucho más poderoso. Sería injusto reducirlo a esa explicación. Tan injusto como decir que la televisión es cine, pero en pantalla chica. ¿No encuentras reducida y desactualizada esa definición? Hasta ahí el párrafo del libro. Félix jura que el podcast no es radio. Vamos a ver. Si lo miramos desde la transmisión, podríamos decir que la radio es aquella de AM, de FM y de onda corta. Y por otro lado, totalmente distinto, está la transmisión por internet. Así que, ok, la radio se transmite con un transmisor, pero el podcast no. El podcast se puede transmitir con una computadora, con una tablet o con un teléfono inteligente. La radio es un invento que llegó en el año 1895 para revolucionar el mundo de la comunicación. Ok, pensémoslo entonces desde el punto de vista de la recepción. Para recibir radio necesitas un aparato, un transistor, un receptor de radio. En cambio, para recibir podcast necesitas otra vez una computadora o una tableta o un teléfono inteligente. Y una conexión a internet. No se puede captar internet de las ondas de radio. No existe ningún receptor de radio en el mundo que pueda recibir podcast. No puedes suscribirte a un podcast con un aparato de transistores de radio. En casa tenemos grabadoras, equipos de sonido como estos que necesitan reparación. Estos usan veámoslo desde otra perspectiva, la del acceso. Para emitir radio necesitas tener una licencia del Estado para el uso del espectro electromagnético de la nación. Para emitir podcast necesitas un teléfono inteligente, o una computadora, o una tablet. Ok, entonces no son lo mismo en ese sentido. Pensémoslo de otra manera, de las fronteras. A ver, para emitir radio tienes un alcance FM con muy buen sonido, AM o incluso onda corta. Pero hace falta tener transmisores de mucha potencia. En cambio, con un podcast transmitido a través de internet, no hay fronteras. Félix jura que el podcast no es radio. Probemos otra perspectiva. ¿Quién puede hacer radio y quién puede hacer podcast? Una persona individual, tú puedes hacer un podcast. Pero para hacer un programa de radio necesitas hacer parte del equipo de una emisora. Veamos otro enfoque distinto, el del contenido. La radio le habla a los públicos masivos sobre intereses masivos. En cambio, el podcast puede ser específico, profundo y extenso. Así que si la radio es de contenido generalista y el podcast puede ser específico, no son la misma cosa, no. Pero hay más aspectos por tener en cuenta. La temporalidad, la forma en la que usamos el tiempo. La radio es inmediata. Por ejemplo, puedes oír un partido de fútbol narrado y transmitido por radio. Si te perdiste el partido, te lo perdiste. El podcast, en cambio, se escucha a posteriori, después, y cuando empiezas a reproducirlo, lo oyes siempre desde el comienzo. La radio ocurre ya. El podcast ocurre cuando el oyente quiera. ¿Eso es un radio de transistores? Pues sí. Uy, pues está tan chiquito que ni se oye. Es que el locutor me cae gordo y le quité el sonido. Ay, mira, no seas
silencio, súbele el sonido para oír cómo acaba el partido. No quiero. Oh. Ay, no te preocupes, chavito. Oye, chavo, vamos a jugar que me paleten el micrófono y que yo era la locutora, ¿sabes? No. Sí, mira. Y que un futbolista se la pasa al otro futbolista, y el otro futbolista se la pasa al otro futbolista. Y entonces Así el que otro en cuestión de futbolista temporalidad también son distintos. Vamos a ver, si son distintos, ¿se puede hacer un contenido transmedia, un contenido que sirva para los dos medios? Sí, claro que se puede. Un programa de radio que salga a su vez como podcast, por ejemplo, apuntando a la radio. Pero hay cosas que son distintas en el lenguaje. Un programa de radio debe estar dispuesto a recibir los oyentes en cualquier momento. Un programa de radio da la hora. Un podcast no reitera. En caso de que un oyente quiera repetir un fragmento, puede hacerlo en el momento que quiera. Además, si vas a dar, por ejemplo, los teléfonos, no hace falta ni siquiera que los digas. Los puedes poner como texto en la descripción del podcast. Puedes adjuntar incluso fotografías, la portada del podcast. La radio es un medio de comunicación que se basa en envío de señales de audio a través de ondas de radio. Señales instantáneas que transmiten el sonido a lugares muy distantes, en el mismo momento en el que se producen. Aferrado a sus ideas, damos gracias a una persona a quien bien debemos seguir por su riqueza en la generación de contenidos. ¿Y el podcast? El podcast es audio o video distribuido por internet para ver o escuchar o recibir periódicamente por suscripción y con pleno control por parte del usuario. Félix, gracias. Y te invitamos para que la semana entrante escuches a Hernán Restrepo, un colombiano quien jura que el podcast sí es radio. Sí, Félix, el podcast sí es radio. Y a Hernán nadie logrará sacarlo de su verdad. Nada que hacer. Envía tu correo para recibir ya mismo nuestro próximo programa o espera 8 días más para que esta radio, a esta hora, te presente una nueva argumentación en esta mesa de debate. Y le doy las gracias a Tito por invitarme a este episodio de Apuntando a la Radio. Un saludo a todas las radios de América Latina y del mundo que transmiten este programa, que también es un podcast. Porque el podcast no es más radio. Auspiciado por la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe y esta emisora.